vamos a aprender la importancia del por qué todo cristiano que acepta a Cristo necesita venir a las aguas, ¿verdad? Amén. Acabamos de leer que el ejemplo más hermoso que tenemos, nos lo dio Jesús. Cuando dice que cuando Juan el Bautista vino antes que Cristo, dice que él bautizaba a la gente y le decía que se arrepintieran de sus pecados, ¿verdad? Y bajaban a las aguas. Sabemos que Jesús no tenía pecado, hermanos, pero Jesús siempre en todo a nosotros nos mostró su ejemplo a seguir, amén. Y dice que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y dice que orando, el cielo se abrió, hermanos. Qué maravilloso acontecimiento, ¿verdad? Cuando Jesús acude para que Juan el Bautista lo bautizara. Dice que cuando lo bautiza Juan el Bautista, dice que se abren los cielos y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de una paloma, hermanos. Amén. Pero el Padre desde el cielo dice que Él dijo: tú eres mi Hijo amado, dice. En ti tengo complacencia. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Padre le estaba hablando al Hijo desde el cielo, hermanos. Pero estaba enviando ya al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guía y es el que nos da poder, hermanos. Aleluya. Entonces, ¿por qué debo bautizarme? El bautismo, hermanos, es un estilo de confesión pública de lo que uno ha comenzado a vivir. Todos los que creemos en Jesucristo nos debemos de bautizar, hermanos. Amén. Pero debe de haber en nosotros un arrepentimiento genuino, hermanos. Porque primero, cuando venimos a Cristo y cuando nos hacen la invitación de aceptar a Cristo, ¿verdad que lo confesamos con nuestra boca? Y decimos: te aceptamos, creemos que Dios levantó a Jesús de los muertos. Y le pedimos al Señor en ese momento que escriba nuestro nombre en el libro de la vida, hermanos. Pero así como confesamos públicamente, también tenemos que hacer públicamente el bautizarnos, hermanos. Amén. Y vamos a ver unos ejemplos de los primeros creyentes, para que vayan anotando las citas, hermanas. En el libro de los Hechos, su capítulo número 2 y versículo 38, amén. Amén. Ahí nos enseña la hermosa palabra de Dios que los primeros creyentes, hermanos, después de que Jesús ascendió y que los discípulos quedaron, dice que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ahí Pedro a la gente que le estaba hablando les decía que tenían que arrepentirse, hermanos, de sus pecados. Y una vez que se arrepentían, dice que tenían que ser bautizados. Amén. Amén. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Qué leímos? Para perdón De los de pecados. pecados, hermanos. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que viene, hermanos, después de las aguas, amén. Ahí mismo en Hechos 8:12. Gloria al Señor. Dice que ahí Felipe predicaba el evangelio, hermanos. Y él les decía que pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres
y mujeres, hermanos. Amén. Hombres y mujeres. Vamos viendo lo que son los primeros cristianos, hermano, después de Jesús, que ya Jesús ascendió. Ahora ahí mismo, en el 8:36 y 38, hermanos. Mismo Felipe dice que una vez de que él había salido de ese lugar donde él había evangelizado, dice que un ángel del Señor le habló y le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y ahí en el 36 y 38 que le acabo de dar, dice que cuando yendo por el camino, dice que iba un eunuco, hermanos. Y ese eunuco dice que iba leyendo las escrituras, pero él leía, mas no entendía lo que leía. Entonces dice que cuando Felipe se le acerca, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿cómo voy a poder entenderlo si no hay quien me explique? Entonces, la escritura que él iba leyendo era acerca de Jesús, donde decía que como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Y entonces viene Felipe y le empieza a hablar de la palabra de Dios, y le empieza a predicar el evangelio, y le empieza a hablar de Jesucristo. Entonces le dice el eunuco que él quería bautizarse, y dice que cuando llegaron a donde había agua, él le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide, dice, que yo sea bautizado? Él creyó al mensaje, él creyó al evangelio que Felipe le predicaba. Él estudiaba las escrituras, mas no las entendía. Pero el Espíritu Santo, que todo lo conoce, envió a Felipe a predicarle las buenas nuevas de salvación a este varón. Amén. Y lo convenció de pecado, hermanos. Lo convenció de pecado porque él dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y dice que solamente eso fue Felipe, hermanos. Bajaron y lo bautizó. Y en aquel instante dice que fue arrebatado nuevamente por el Espíritu Santo, hermanos. Amén. Por eso es importante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía, nos conduce, nos instruye y nos dirige hacia lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Amén. Vemos otro ejemplo, el apóstol Pablo. Hechos 9:18, hermanos. El apóstol Pablo, él perseguía a la iglesia, él perseguía a los cristianos, hermano, y los llevaba para que los encerraran, los azotaran, hermano. Y dice que cuando él iba de camino, la palabra de Dios nos dice que hubo otro discípulo de Jesús, Esteban, que cuando Esteban dice, hablaba el evangelio, hermanos, dice que la gente se enojó y dice que lo apedrearon, hermanos. Pero dice que los vestidos o las ropas de Esteban cayeron sobre los pies de Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso. Amén. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque Dios ya había elegido a Saulo para su instrumento del evangelio, hermanos. Amén. Que dice la palabra de Dios que cuando él iba para hacerle la maldad a los cristianos, Jesús se le apareció en el camino, hermanos, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa, dice, te es dar coces contra el aguijón. Y dice que Pablo, temblando y temeroso, le dijo a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer.
¿Saben qué pasó, hermanos? Quedó ciego. Ciego. Ciego por la presencia de Dios, hermanos. Amén. Y dice que cuando él llegó a donde Jesús lo había mandado, había un varón que estaba orando, llamado Ananías. Y le dice a Ananías, dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Hermanos, después de que perseguía la iglesia, Saulo de Tarso, cuando Jesús se le aparece, hermanos, entonces él se convierte a Jesús. Amén. Ahí le llegó el mensaje directamente del cielo, hermanos. Amén. Y él le dice, ha visto a un varón en visión llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Ananías le dice, Señor, he oído acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos. Y él tiene autoridad de los principales para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le repite y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, aleluya, Amén. en presencia de los gentiles y de reyes. Y dice que cuando llega aquel varón, en la cita que le di, dice, aleluya, al momento, dice que cuando él llegó, se le apareció ahí, dice que el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me envió, le dice, Ananías, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Es promesa, hermanos. Amén. Es promesa para todos ustedes, hermanos, que el Señor los llene del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Porque ahí está el poder de Dios, aleluya. Y dice que cuando él oró por él, dice que al momento, hermano, le cayeron de los ojos como escamas, hermano. Imagínense cómo le dejaron los ojos a Saulo. Tenía como escamas. Y dice, y recibió al instante la vista. Y levantándose, ¿qué hizo? Hermanas, fue bautizado, hermanos. Amén. Fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Ese es otro ejemplo. Vamos al siguiente, en el mismo libro de Hechos 16:33, hermanos. Ahí la palabra de Dios, a mí esta palabra me llena cada vez que yo la escudriño, hermanos, porque habla de Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, hermanos. Amén. Cómo sufrieron los apóstoles, hermano. Pero en ese ataque que le hacían, ¿verdad? Dice que ellos no desmayaban, hermanos. Y me acuerdo por el canto de mi hermana Esther de hace 8 días. Porque ¿qué dice el canto? Quiero una sonrisa cuando todo vaya mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Amén. ¿Y qué hicieron esos apóstoles, hermano? Dice que les habían puesto cadenas en sus pies, en sus manos. Imagínense, ahí a ellos, en la cárcel. Pero cuando estaban en la cárcel, hermanos, dice que empezaron a cantar. Y empezaron a entonar himnos al Señor. Amén. Hermanos, la alabanza tiene poder. Amén. Tiene poder, aleluya, porque cuando ellos estaban orando y cantando, hermanos, dice que entonces de repente vino un terremoto, aleluya, y dice que la cárcel se sacudió y las cadenas cayeron rotas, hermanos. Amén. La alabanza tiene poder, porque la alabanza, cuando está en la presencia de Dios, hermanos, se rompen las cadenas, pero las que nos tienen atados por dentro, hermanos, Amén. se rompen.
ahí caen los muros, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice entonces, hermano, que cuando estaba pasando todo ese acontecimiento, el que estaba cuidando la cárcel estaba dormido, y cuando él despierta y ve que las puertas estaban abiertas, dice la palabra de Dios que él se quiso matar. Pero Pablo le dijo, no lo hagas, porque aquí estamos todos, le dijo. Aquí estamos todos. El propósito de Dios fue que Pablo y Silas estuvieron ahí porque el evangelio iba a llegar al carcelero, hermanos. Todo tiene un propósito de Dios. Porque dice la palabra de Dios que cuando aquel varón vio todo eso, le preguntó a Pablo, señores, ahí en el 30, hermanos, señores, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y dice que entonces le hablaron ellos de la palabra de Dios a él y a todos los que estaban en su casa, hermanos. Amén, gloria al Señor. Y dice que tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Y qué hizo? Enseguida, hermanos, se bautizó. Él y todos, hermanos, los de su casa. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Y toda tu casa es su familia, hermanos. Promesa de Dios. Aleluya. Vamos a ir al 18. Amén. Ahí estaba Pablo en Corinto. Y dice la palabra de Dios que había un judío que se llamaba Aquila. Y dice que estaba también, él había venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y ellos dicen que tenían el mismo oficio, trabajaban juntos, hacían tiendas, hermanos. Y dice que cuando estaban ahí en la sinagoga, persuadían con los judíos y con los griegos. Y Silas y Timoteo venían de Macedonia, hermanos. Entonces dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, hermanos. Pablo se había dedicado de lleno a predicar el evangelio, hermano. Por eso el Señor, cuando lo tomó, dijo, instrumento me es este. Porque desde que Dios tomó a Pablo, hermanos, Pablo no paró en predicar el evangelio, hermanos. Amén. Él se dedicó por completo a testificar de Jesucristo, hermanos. Entonces dice que el Señor le habla a Pablo en visión, y él le dijo que no callara, porque él estaba con él. Y dice, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo, dice, en esta ciudad. Pero ahí en el versículo 8 dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. ¿Con quién, Esther? Con toda su casa, hermanos. Amén. Toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, hermano. Bautizados. Entonces, ¿qué debo hacer? Primeramente, arrepentirme de los pecados y bautizarme para perdón de los pecados. Gloria a Dios. ¿Qué nos impide, hermanos? Si hemos creído en Jesús, no nos impide nada que seamos bautizados, hermano. Amén. Gloria al Señor, porque ese es un mandato de Dios para hacer crecer la obra, hermanos. Porque necesitamos obreros, hermanos,
¿Qué esperamos? ¿Qué nos detiene? Hechos 22, 16. Dale lectura, Abril. 22, 23. 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén, aleluya. Amén. Pablo estaba contando acerca de su conversión y cómo Ananías había venido a su casa y cómo había orado por él y cómo había recobrado la vista, amén. Y entonces él le dice, ¿por qué te detienes? Le dice, Ananías, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, aleluya. El agua representa que te vas a limpiar, hermanos. Al sumergirte en las aguas es simbólico, es representación. Como yo le decía a mis hermanas, es muerte al pecado al sumergirte y resucitas a una vida nueva en Cristo Jesús, aleluya. Amén. Eso es el ser bautizado, aleluya. Bendito sea el Señor. Dice, el bautismo simboliza 3 cosas. Gálatas 3:27, hermanos. Punto número 1, revestirnos con Cristo. Amén. Voy a ir dando alguien que me busque ese. Gálatas 3:27, Colosenses 2:12, y Hechos 22:16. Amén. ¿Quién tiene Gálatas? Dale lectura, hermana. 3, ¿qué, hermano? 27. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Entonces, ¿qué simboliza? Que nos debemos de revestir con Cristo, hermanos. Que nosotros con esto hacemos referencia a la presencia de Cristo y de que vamos a tener una nueva identidad en Él. Amén. Entonces, el punto número 1 es revestirnos, hermano, con Cristo. Punto número 2, Colosenses 2:12. ¿Quién lo tiene? Colosenses 2:12. Gloria a Dios. Ya lo encontré, hermano. Dice, amén. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. ¿Cuál es el punto número 2? Que vamos a ser sepultados y resucitados en una vida nueva. Debemos dejar atrás nuestra vida anterior para abrazar una vida nueva que nos da Jesucristo, hermanos. Amén. Amén. Esa vida nueva solamente la da Jesús, hermanos. Amén. Y hay otra cita, Romanos 6:4, hermanos. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, hermanos. Amén. Amén. Entonces, punto número 2, sepultar todo lo que le gustaba al viejo hombre, Amén. al viejo hombre, y vamos a resucitar en el nuevo hombre, un nuevo ser. Ahora,
punto número 3, hermanos. ¿Quién tiene la cita de Hechos? Es la que acabamos de leer, hermanos. Dice que es para lavarnos de nuestros pecados, hermanos. La que leyó Abril. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Amén. Abandonar los pecados y recibir el perdón de Dios para un corazón limpio, hermanos. Entonces es revestirnos con Cristo, sepultarnos y resucitar en vida nueva y lavarnos de nuestros pecados, hermano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver otra cita, hermanos. Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. ¿Lo encontraste, Esther? ¿Le das lectura? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Aquí cuando venimos a Jesús, confesamos, hermano, con nuestra boca y creemos, ¿verdad?, en nuestro corazón que Dios, dice, levantó a Jesús de los muertos. Pero después de ese paso viene el que nosotros también debemos hacer una confesión pública por medio del bautismo, hermanos. Entonces tenemos que hacerlo porque es un mandato de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Cuando Él dio a sus discípulos, cuando el Señor le encargó a sus discípulos que fueran por todo el mundo, hermanos. Así les dijo Jesús. Y dice, por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué dice el Señor? Id a cumbres, hermanos. Id a cumbres y predicad el evangelio. Y el que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo. Amén. Pero ¿qué le pasa al que no cree, hermanos? Dice que ese es condenado, hermanos. Es condenado todo aquel que no cree en Jesús. Y hermanos, cuando nosotros hacemos esas ordenanzas de Jesús, las cumplimos, de ahí el Señor trae lo demás, hermanos. Porque dice que a los que siguen a Jesús, a los que creen en Jesús, dice que en el nombre de Jesús echarían fuera demonios, hermano. Y hablarían nuevas lenguas. Esa va a ser tu marca cuando el Espíritu Santo te bautice, hermana, hermano. Amén. Vas a hablar nuevas lenguas que tú no las vas a entender, porque son angelicales, hermano, angelicales. Y nosotros tenemos dos compromisos, hermanos, en la tierra. Uno es con nuestro Padre Celestial, con Dios. Y otro compromiso lo tenemos en la iglesia, hermanos. Amén. Porque estamos aquí para que se levanten con el poder de Dios, hermano. Así como ahorita mi hermana Esther la empujamos, hermano, así cada uno de ustedes, hermano, tiene que ir creciendo paso a paso, hermanos. Cuando el Señor venga y lo revista con su poder, hermano, se va a ir todo nervio.
Y se va a ir todo aquello que a veces los detiene cuando están en este lugar enfrente. Te lo digo porque yo un día estuve en tu lugar. Un día me temblaron las piernas. Un día tartamudeé quizás, hermano. Pero yo le dije al Señor, yo quiero que tú me selles con tu Espíritu Santo, Señor. Y que tú hables por medio de mi boca, hermanos. Y es por eso que estoy en este lugar, hermano. Pero eso es para todo aquel que cree en Jesucristo, hermanos, y le entrega su corazón a Él. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en el libro de Hechos 2:41, mi hermano, dice la hermosa palabra de Dios, que todos los que recibieron la palabra fueron bautizados. ¿Y saben cuántas personas se añadieron? 3,000 personas, hermano. Imagínense todo esto lleno, ¿verdad? Amén. Todo esto lleno. Dice que se añadieron 3,000 personas, hermano. Entonces, hermanos, al bautizarnos debemos dejar atrás el pecado. Amén. Y debemos de ir cambiando y pidiéndole, sobre todo, hermanos, la dirección al Espíritu Santo para que Él nos vaya modelando. No va a ser de hoy para mañana, hermanos. Sabemos que esto es un proceso en nuestra vida. Y yo creo que algunos de ustedes ya han ido experimentando cambios en su vida, ¿verdad? Cada uno de nosotros fuimos experimentando cambios en nuestra vida a lo que éramos y a lo que somos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quien decía palabras groseras, ya no tiene que hablar palabras groseras, ¿verdad? Amén. Y cosas que son parte del mundo, el Espíritu Santo los va a ir haciendo que las vayan dejando. ¿Saben por qué? Porque quien reprende nuestra mente es Dios. Quien Amén. nos hace sentir es Dios cuando estamos mal. Y nos sentimos incómodos, hermano. Y nos sentimos mal delante de su presencia. Y hasta nos da vergüenza, ¿verdad? Que lo que antes no nos avergonzaba, cuando venimos a Cristo, nos da vergüenza, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ya está procesando mi vida, hermanos. Y ahí te debes de gozar porque Dios ya está haciendo algo contigo, hermano, hermana. Amén. Y eso es para gozo de cada uno de nosotros, hermanos. Y quiero que veamos una enseñanza de la sana doctrina en el libro de la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 2. Gloria al Señor. Vamos a leerle del 2, del 1 al 10. Amén. Tito 2. Ayúdame, Esther. Del 2 al 10, Del 1. al 10. 2, capítulo 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones,
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador. Amén, aleluya. Amén. La enseñanza que nos da, ¿verdad? De que cómo debe ser nuestro comportamiento, hermanos. Cómo debe de ser nuestra actitud como cristianos. Dice, reverentes, hermano. Reverentes. Mostrando el bien, hermanos. Las hermanas que son, por ejemplo, mi hermana Juanita, dice que enseñar a las más jóvenes a que amen ¿a quién? A sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué, hermanos? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, ¿qué dice? Palabra sana e irreprochable en el 8. Con esto, hermano, le das una bofetada al diablo, porque así el diablo dice que no va a darte a ti algo para que te avergüences y que él no tenga nada malo que decir de ustedes, hermano, porque el diablo es el acusador y él se presenta ante Dios y él dice, mira, tu hija, y él siempre va a señalar y va a estar buscando la manera de que acusarnos. Por eso dice que mostrándonos fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de nuestro Salvador, hermanos. Amén. Entonces, eso es ahora sí que el consejo que el apóstol Pablo le decía a Tito: exhórtales en esto, enséñales en esto, para que se entiende que como que las ancianas eran chismosas, que andaban en chismes y en cosas, y las mujeres jóvenes pues andaban ahí a lo mejor en pleitos con los maridos, con los hijos. Entonces les decía, enséñales a que no sean calumniadoras, enséñales que las ancianas les enseñen a las jóvenes cómo deben comportarse con sus maridos, ser cuidadosos en sus casas, amar a sus maridos, amar a sus hijos, ser reverentes, ser prudentes, que no tengan nada de lo que el enemigo las acuse. Amén. Eso nos pide el Señor, hermanos. A veces no es fácil, pero no es imposible, hermanos. Cuando nosotros le pedimos al Señor que tome Él en el control de nuestra vida, Dios lo hace todo posible. Amén. Amén. ¿Cómo puedo yo rechazar el pecado, hermanos? Primera de Juan 1, 8, 10. Gloria al Señor. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos hemos pecado, hermanos, como dice la palabra. Por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para hacernos libres del pecado, hermanos. Entonces así nosotros, para ser libres del pecado, debemos presentarnos a Dios, confesar nuestros pecados, renunciar a lo malo, resistir al diablo, morir a nosotros mismos y llenarnos del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Así es como debemos de hacer. ¿Y qué debemos de tener? Mantener una disciplina, hermanos. ¿Cómo mantengo una disciplina como cristiano? Leyendo la palabra de Dios, orando,
haciendo buenas obras, no dejando de congregarnos, estar asistiendo al culto y estar confesando cada día al Señor. Si en algo le hemos fallado al Señor, pedirle que nos perdone. Y si en un momento le hemos fallado a alguien, pedirle perdón a alguien al que ofendimos. Y estar viviendo conforme al Espíritu, hermanos. Voy a dar una última cita. Filipenses 2. Si alguien me apoya. Gloria al Señor. Aquí vamos a ver una enseñanza acerca de cómo debe de ser nuestra actitud hacia la congregación, hermanos. Gloria al Señor. Filipenses 2, 3 al 7. ¿Lo tienes, Abril? Léelo. Del 3 al 7. Uh-huh. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó él ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Aquí la palabra de Dios dice que nosotros, sobre todas las cosas, hermanos, debemos de ser humildes, Amén. sencillos, hermano, no creyéndonos más los unos que los otros, hermanos. Amén. Que yo diga, no, yo soy más grande que mi hermana Francisca. No, mi hermana Francisca y yo somos iguales. Y Amén. todos los que estamos aquí somos iguales ante los ojos de Dios. Aquí no hay más grande que el otro. Aquí nadie es más pequeño que el otro, hermanos. Aquí grábeselo bien en la mente. Todos somos iguales delante de Dios, hermanos. Y todos valemos lo mismo. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios, hermano. Y Jesús nos dio el ejemplo porque Él, siendo hijo de Dios, Él no vino, dice aleluya, que Él no se hizo Dios, sino que Él se hizo hombre, para dar el ejemplo a cada uno de nosotros de vivir en esa humildad, en ese amor, en esa mansedumbre, mis hermanos, porque así eso es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque solamente así, hermanos, vamos a alcanzar el reino de Dios. Amén. Haciendo las cosas que Dios nos dice, hermanos. Y como yo les leía a mis hermanas, y quiero que todos lo tengan presente, y yo les decía a mis hermanas la cita de Gálatas 5:19 al 25, hermanos. Voy a darle lectura para que usted escuche a lo que se tiene que renunciar, a lo que se tiene que dejar cuando tú bajas a las aguas. Amén. Debemos dejar todo lo que sea obra de la carne, hermanos. Amén. Y las obras de la carne dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Más claro que el agua no puede ser, hermanos. Si alguna cosa, hermanos, aún sentimos que hay en nosotros, ahí está un abogado, Jesús, al que le podemos pedir que eso que todavía nos está molestando en la carne, lo crucifique. Lo crucifique, hermanos. Porque muchas veces hay cosas que todavía de raíz no han salido de nuestra vida. Y esas cosas, hermanos, las tenemos que quitar por completo de raíz, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para que vengan después los frutos de qué, Abril? Del Espíritu. Del Espíritu. ¿Tienen la cita? ¿Sí? A ver, léeme el verso 22, 23 y 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén. ¿Ya vieron cuáles son los frutos del Espíritu? Amén. Hay que aprenderlos, hermanos, ¿eh? Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Amén. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé todos los frutos, hermano. Gloria a Dios. Porque el amor aplaca la ira, Amén. la contienda, hermanos, las enemistades, las disensiones, hermano. Eso lo aplaca el fruto del amor. Y el gozo, hermanos, el gozo del Señor es incomparable, hermanos. Cuando el gozo del Señor viene a nuestra vida, tú quieres andar cantando sus alabanzas, aleluya. Quieres andar todo el día y las traes aquí en tu mente. A ver, ¿cuántos tienen el fruto de la paciencia? Amén. Amén. ¿Cuántos tienen el fruto? A ver, levante su mano. ¿Quién tiene el fruto de la paciencia? Amén. Dice que debemos de tener el fruto de la paciencia, del amor. Del amor yo creo que todos tienen el fruto del amor, ¿verdad? Y del gozo, la paz. Amén. Amén. ¿Quién te quiere robar la paz? El enemigo. El diablo. ¿Y por qué te la quiere robar? Porque Él no tiene paz. Porque él no tiene paz. Y te lo roba por medio de los frutos de la carne. Por los frutos de la carne te roba el gozo, te roba la paz, te roba hasta la paciencia, porque llega el momento que te pierdes la paciencia y explotas, hermano. ¿Y quién lo produce? La carne. Pero ¿qué dice el Señor? Que todos esas cosas de la carne las tenemos que crucificar. Las tenemos que cortar de raíz, porque dice que los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos, hermano. Por eso en esta tarde, hermanos, yo te digo una cosa: no somos perfectos ahorita. Y yo creo que
Todos tenemos algún defecto, algo en lo que le fallamos a Dios, un área en lo que tú batallas quizás más. Puede ser tu carácter, puede ser que no tengas paciencia, pero para eso estamos aquí, hermanos, para pedirle al Señor que estos frutos que acabamos de leer en la palabra